Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Qué bueno podernos conectar en línea, poder compartir este momento con cada uno de ustedes, ahí en tu lugar donde te encuentras, en tu casa, en tu oficina, en tu vehículo, no sé, en algún lugar donde quiera que estés. Te bendigo y te felicito por alimentarte hoy con la palabra del Señor. Sabes, estamos en momentos difíciles, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Y creo que es hasta un comentario un poco trillado, pero es que la realidad en que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento difícil, a veces nos esperanzamos, escuchamos acerca de una vacuna que va a salir, que ya salió, que el otro sí la tiene, que el otro no la tiene, que encargaron no sé cuántos billones, pero que no se sabe si va a llegar aquí o si va a llegar allá. Hay muchas noticias dando vueltas por todo el lado y no sabemos en realidad a ciencia cierta cuál de todas ellas es verdad. Sin embargo, hay buenas noticias de parte de Dios, las buenas nuevas de Dios, esas son verdaderas y esas se llegan a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Pero antes de iniciar con esta palabra que yo sé que va a marcar tu corazón, que yo sé que va a desatar una sobrenaturalidad de Dios en tu vida y vas a comenzar a recibir milagros, vas a comenzar a recibir respuesta de parte de Dios y vas a llenarte de nuevas fuerzas, vamos a orar y a poner esta palabra en manos del Señor. Padre, hoy te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, amado Dios, la amamos, Señor, y la atesoramos en nuestro corazón. Te pido, Espíritu de Dios, que tomes el dominio y el control de mi mente, Señor, y que todo lo que salga de mi boca sea de tu perfecta voluntad, que sea útil para redarguir, para construir, para edificar. Inclusive, Señor, que nos ayude, Señor, a entender el propósito de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero compartir un tema que le he titulado En sus fuerzas. Definitivamente, cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas, nos gastamos, nos desgastamos. Y en medio de un momento tan apremiante como el que estamos viviendo, un momento tan difícil, un momento que definitivamente estamos todos luchando a ver cómo salimos adelante, ¿sabes? Nos comenzamos a cansar. Las vicisitudes de la crisis hacen que nos cansemos. Nos cansamos emocionalmente, nos cansamos físicamente y nos cansamos espiritualmente. O sea, nos vamos desgastando, vamos perdiendo las fuerzas, vamos perdiendo las ganas, vamos perdiendo la esperanza, vamos perdiendo aquello que nos impulsa todas las mañanas para levantarnos. ¿Y qué se llama eso? Eso se llama nuestras propias fuerzas, porque nuestras propias fuerzas se van gastando. Cada uno de nosotros tiene una fuente de energía diferente, así lo llamo yo. Unos son más fuertes, otros aguantan más, dormir menos, dormir más, etcétera. Pero al final todas nuestras fuerzas son limitadas porque son fuerzas humanas. Pero la fuerza de Dios es totalmente diferente, ¿sabes? Muchas veces cuando decimos en medio de lo peor, ya no puedo más, no soporto, ya no tengo fuerzas, es lo que estamos pasando humanamente, porque humanamente, hermanos, en medio de esta crisis, en medio de esto, no vamos a poder salir adelante. Definitivamente, si no es con Dios, si no es con la presencia de Dios y si no es con las fuerzas del Señor, ¿sabes una cosa? No vamos a poder salir adelante. Por eso, hermanos, Dios nunca es atraído por aquellas personas que están llenas, que dicen, yo soy el hombre más fuerte del mundo, soy como Superman, algo así. No, ¿sabes? Él siempre es atraído por aquellos que se sienten vacíos, por aquellos que hoy pueden decir, Señor, necesito de ti. Puedes decirlo conmigo, Señor, necesito de ti. Necesito que me fortalezcas, Señor. Necesito, Señor, que me ayudes. Porque, sabes, la mayoría de las personas fallan por causa de sus fuerzas, más que por sus fuerzas, por sus debilidades. Entonces, muchos están fallando por causa de que se creen muy fuertes, por causa de que dicen, yo todo lo puedo, yo no me arrugo ante nada, etcétera, que por sus debilidades. La gente piensa que a veces es que aquella persona es muy débil, pobrecito, pobrecito, porque es que no tiene las fuerzas suficientes, etc. Pero sabes, hay un mensaje muy irónico en la palabra del Señor. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 9 al 10 dice, pero Él me dijo, aquí está el apóstol Pablo refiriéndose a la iglesia de Corinto, pero Él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Un mensaje irónico de la palabra de Dios.
¿Cómo me voy a gozar en mis debilidades? ¿Cómo me voy a gozar en la crisis? ¿Cómo me voy a gozar en la pandemia? ¿Cómo me voy a gozar porque en este momento no tengo los recursos? ¿Cómo me voy a gozar porque me he enfermado? ¿Cómo me voy a gozar donde veo tanta gente morir? ¿Cómo me voy a gozar? Porque, ¿sabes? La palabra del Señor nos da una instrucción muy específica. Porque cuando estamos débiles, ¿sabe? El poder de Cristo viene a mi vida y me fortalece. Por eso la fortaleza del débil viene del quebrantamiento. La fortaleza de la persona debilitada es porque ha sido quebrantada. En medio de esta crisis, yo sé que en muchas áreas estás quebrantado. Yo sé que por las diferentes razones conocidas es cuando el poder fortalecedor de Dios tiene que venir a tu vida. Así que te voy a pedir que levantes tu mano y di, por favor, Señor, fortaléceme en este momento. Me siento débil, Señor, fortaléceme. ¿Sabes? El apóstol Pablo, por ejemplo, el que escribió acerca de todo esto a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo fue apedreado, dejado como muerto, con los huesos rotos, estaba emocional, mental y físicamente quebrantado por todo lo que él le había pasado. ¿A causa de quién? A causa de Cristo. Antes de conocer del Señor, él era una persona poderosa, era un erudito, era una persona muy sabia, era una persona muy poderosa, era una persona adinerada, era una persona súper estudiada, era una persona que hablaba muchos idiomas, tenía muchas cualidades. Se acercó al Señor y vino la crisis. Y sabes, tal vez estás diciendo en este momento, pero si yo soy cristiano, yo creo en el Señor, pero si yo soy fiel al Señor, soy fiel a la casa del Señor, soy fiel con mis diezmos, soy fiel con mis ofrendas, ¿por qué me está pasando la crisis? ¿Sabes por qué? Porque Dios permite que pasen cosas para que en medio de la debilidad su gloria, su gracia y su poder vengan sobre nuestra vida para fortalecernos. Por eso dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo le pasaron todas estas cosas, y me imagino la típica pregunta que todos nos hacemos cuando algo nos sucede, cuando algo negativo nos sucede, cuando algo malo nos sucede, cuando algo malo nos pasa, cuando viene la enfermedad, cuando viene la pobreza, cuando a alguien lo asaltan, cuando a alguien lo traicionan, cuando a alguien le pasó una infidelidad, etcétera. Tantas cosas, ¿sabes? Muchas veces preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Cierto? Yo sé que tú lo has dicho, yo sé que yo también lo he dicho. ¿Por qué a mí? ¿Sabes? El apóstol Pablo, me imagino que le dijo, Señor, pero si yo ando predicando, ando edificando iglesias, ando honrándote a ti, Señor, y me hacen esto. ¿Sabes? Era un reclamo a derecho, claro que sí. Por supuesto que sí, todos le hemos reclamado a Dios y estamos a derecho de reclamarle. Obviamente no faltándole respeto, si podemos preguntarle, Señor, pero si yo esto, y vamos a encontrar una respuesta de Dios. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios que estaba el apóstol Pablo preguntándole a Dios? ¿Y cuál fue su respuesta? Dice en 2 de Corintios 12:9, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí está. O sea, Pablo, quédese callado, porque mi gracia se va a perfeccionar en tu debilidad. ¿Sabes? Dice en 2 de Corintios 11 todo lo que pasó Pablo. Dice que tuvo azotes sin número, dice que estuvo en cárceles, en peligro de muerte, fue azotado 39 veces, azotado con varas, apedreado, sufrió 3 naufragios, lo visitaron los ladrones, los peligros que pasó en el desierto, fatigado, con hambre, con sed, con frío, lo picó una serpiente en un momento en una isla. Le pasaron muchas cosas. Yo me imagino que Pablo estaba súper quebrantado, pero la fortaleza de la debilidad, que siempre nos lleva a una bendición gradual, fue la respuesta que el Señor le dio al apóstol Pablo. Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, hermanos, ¿cuándo es suficiente la gracia de Dios? Esta es una pregunta. ¿Cuándo es suficiente la gracia de Dios? Cuando miramos alrededor y sabemos que no ha quedado nada. Cuando mucha gente va alrededor, va a ver su negocio y está cerrado. Cuando mucha gente vuelve a ver su matrimonio y está deshecho. Cuando mucha gente vuelve a ver la situación de sus hijos y están perdidos. Cuando vuelves a ver tu cuenta bancaria y no hay absolutamente nada. Cuando vuelves a ver tu alacena y no hay nada. Cuando vuelves a ver tu cuerpo físico y tienes algo que te ha estado doliendo, que te ha estado molestando físicamente y no parece que no hay respuesta. Sabes, ahí en ese momento es cuando tenemos que descubrir
que hay una pequeña palabra, pero no es pequeña, es poderosa, que se llama la gracia de Dios. Si es algo pequeño, para nosotros tenemos que apreciarlo, pero no es algo pequeño, es una pequeña palabra, pero que implica muchas cosas grandes, ¿sabes? Así le pasó a la viuda con el poquito de aceite, no tenía absolutamente nada. El profeta le dijo, pero ¿qué tienes en casa? No, no tengo nada, solo un poquito de aceite. Y tal vez alguien te ha dicho, pero fulano, ¿qué tenés? ¿Tenés algo para salir adelante? Y mucha gente dice en este momento, no tengo nada, pero sabes una cosa, tenemos algo. Tenemos una palabra pequeña, pero muy poderosa, la gracia del Señor. La gracia del Señor. Cuando entendemos que si la crisis se ha llevado todo, siempre queda la gracia. Tenemos que entender, se ha perdido todo, se han perdido muchas cosas, se han perdido oportunidades, se ha perdido las finanzas, se ha perdido lo que sea. ¿Sabes una cosa? Siempre queda la gracia de Dios. La gracia de Dios nadie nos la puede quitar. La gracia de Dios es el favor de Dios. No importa si no vemos nada, porque sabes una cosa, su favor nos va a dar nuevas oportunidades. Tal vez perdiste tu negocio, tal vez tienes parado ahí tu negocio, tal vez tienes las cosas, tal vez es un carro, tal vez es una microbús, tal vez es una bicicleta, tal vez es una computadora, no sé, y está detenido, pero sabes una cosa, el favor de Dios te va a abrir oportunidad. Tal vez lo que haces es vender algo que piensas que es muy pequeño y que necesitas vender mucho para generar algún recurso y poder alimentarte. La gracia, el favor de Dios va a venir sobre tu vida, y en medio de la crisis, sabes una cosa, el Señor te va a sorprender. En medio de la crisis se va a perfeccionar el poder de Dios a través de su gracia sobre tu vida. No pierdas la esperanza. Pero sabes una cosa, yo sé que has perdido tus fuerzas. Sabes, cuando ponemos nuestra confianza en la gracia de Dios, nos vamos a fortalecer en el Señor. Y es necesario que nos fortalezcamos en el Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por último, ojo, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Por último, o sea, cuando ya no quede nada que hacer, cuando ya te has desgastado, cuando ya no sabes hacia dónde correr y ya no tienes fuerza para correr, sabes una cosa, dice, por último, fortalécete con el gran poder del Señor. Sabes, cuando hay un corazón enaltecido no va a atraer al Señor nunca. Segunda de Crónicas 26:16 dice, sin embargo, cuando aumentó su poder, está hablando del rey Usías. El rey Usías comenzó a reinar cuando tenía 14 años. Él comenzó a acercarse a buscar de Dios. Él comenzó a pedirle a Dios dirección. Imagínate, 14 años y Dios lo llama para ser rey. 14 años sin sabiduría, 14 años sin poder de convocatoria, 14 años con una gran responsabilidad. Imagínate, a los 14 años nosotros decimos, es que ese prejo, es que ese muchachillo anda ahí, ay, dejémoslo, está en su juventud, y bueno, eso es otro tema. Pero a los 14 años, Usías comenzó a pedirle al Señor, comenzó a buscar la presencia de Dios, y sabes una cosa, Dios lo hizo prosperar. Y aquí hay algo muy importante, hermanos, y es que cuando buscamos la presencia de Dios, Dios nos lleva hacia la prosperidad. Cuando buscamos la presencia de Dios, estamos buscando el rostro de Dios, estamos buscando hacernos amigos íntimos en comunión con Dios, y sabes, Él nos va a prosperar. Por eso, hermanos, cuando nos acercamos a Dios, entendamos algo, Dios nos va a bendecir. Por eso tenemos que buscar el rostro de Dios. Ahora, buscar el rostro de Dios no significa que Dios se ha perdido. Dios no se ha perdido, lo que nos hemos perdido somos nosotros. Buscar el rostro de Dios significa buscar esa senda que nos lleva a Dios. Volver a la senda antigua, volver al primer amor, volver a la honra hacia Dios, hacia mis autoridades, hacia mis padres, hacia mi entorno. Tenemos que volver a buscar esa senda para que Dios nos prospere. Y eso fue lo que hizo este joven rey. Comenzó a buscar la presencia de Dios, y Dios lo comenzó a prosperar de una manera importantísima, de una manera impresionante, de una manera tremenda. Porque sabes, a los 14 años, ¿quién le va a hacer caso? Un pueblo entero viviendo en medio del desierto, siendo acechado por muchos enemigos. ¿Quién le iba a hacer caso a un jovencito de 14 años? Nadie. Pero ahí, cuando era débil, ¿sabes una cosa? El poder de Dios se estaba perfeccionando en él. Ahí, en medio de que nadie creía en él, ¿sabes una cosa? La gracia, el favor de Dios estaba trabajando en él, y Dios lo hizo prosperar. Pero sucedió algo. Sin embargo, dice 2 Crónicas 26:16, sin embargo,
cuando aumentó su poder, porque Dios hizo que ese poder aumentara, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, el Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Esto tiene una connotación muy importante. En la antigüedad solo podía entrar el sumo sacerdote después de una gran preparación a ofrecerle al Señor sacrificio o una ofrenda, entrar al lugar santísimo. Pero sabes, como él dijo, no, yo soy aquí todo, Dios me ha ayudado. Hay gente que se cree, aquí en Costa Rica usamos una frase muy folclórica, se cree doña toda. Se cree que es el dueño de todo. Yo puedo ir y entrar directamente a la presencia de Dios. Hermano, la presencia de Dios hay que respetarla. La presencia de Dios hay que honrarla. Por eso hay que honrar la palabra de Dios. Hay que honrar al ungido de Dios. Hay que honrar a Dios. Y sabes, él dejó de honrar a Dios. ¿Y sabes qué pasó? Dice la Biblia, lo llevó a desgracia. Comenzó a decaer. Comenzó a perder todo lo que Dios le había dado. Pero sabes, nosotros tenemos que entender que la presencia nos da bendición, protección, favor y gracia. ¿Puedes decirlo conmigo? Bendición, protección, favor y gracia. Entonces, la noción equívoca de los cristianos es algo que yo siempre enseño. A veces los cristianos estamos equivocados porque, sabes, andamos buscando, pensamos, quiero decir, que Dios anda buscando personas fuertes, personas que siempre se levantan pegando gritos. No, error. Dios anda buscando personas débiles cuyas fuerzas provengan de Él, o sea, dependencia. Diga conmigo, por favor, dependencia. Personas que piensan que no necesitan de Dios para vivir en victoria. Eso es lo que yo llamo ególatras. Esas personas no son atractivas hacia Dios. Las personas atractivas hacia Dios son esas personas que en los momentos de debilidad levantan sus manos y todavía les quedan fuerzas y le dicen, Señor, ya no puedo más, fortaléceme. Y ahí es donde dice que su poder se perfecciona en su debilidad. Entonces, si has llegado, por ejemplo, hasta acá en tu vida, es porque hay algo que Dios quiere. Si Dios ha permitido que estés viviendo en este tiempo, en este año, en este momento, en esta crisis, es porque Dios tiene algo especial, un plan, un propósito para tu vida. Porque en medio de la crisis, si tomas tus propias decisiones, haces tus propios planes y no te humillas ante Dios, ¿sabes una cosa? No lo vas a lograr. Pero si comienzas a caminar en las fuerzas de Dios, en la gracia de Dios, en esa fortaleza que te da el Señor, ¿sabes una cosa? Vas a descubrir grandes y tremendas cosas. Has perdido tiempo ahí metido en un rincón y puedo ver a muchas personas metidos ahí llorando, diciendo, yo no sé cómo voy a sacar a mi familia adelante, yo no sé cómo voy a hacer, yo no sé cómo voy a lograr mis sueños, yo no sé. ¿Sabes una cosa? La adversidad es aquella piedra donde yo puedo afilar mi cuchillo y para ser luego más efectivo. O sea, la adversidad, si yo la tomo con las fuerzas de Dios, con la gracia de Dios y con la dirección del Señor, ¿sabes una cosa? Me va a dar oportunidad. Estamos en un tiempo de crisis, sí, pero para los hijos de Dios es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo para ver el poder de Dios perfeccionarse en medio de la debilidad humana que cada uno de nosotros tiene. Vuelvo a repetir, dependencia. Di conmigo, dependencia. Entonces, comencemos con tu estado de ánimo, por ejemplo. Ese es el sensor de tu espiritualidad. Tu estado de ánimo siempre va a mostrar cuál es tu estado de espiritualidad. Quiero decir, es el sensor de la espiritualidad, ¿ok? Por ejemplo, si estás triste es porque sabes y entiendes que no puedes cambiar las cosas, pero te has olvidado de que Dios sí las puede cambiar. Entonces, si estás triste es porque piensas, es que yo no puedo cambiar las cosas, pero te has olvidado de que hay un Dios que sí las puede cambiar. Segundo lugar, frustrado. Te sientes frustrado porque has visto que otras personas lo logran, porque has visto que otros sí se reinventaron, porque has visto que otros sí son felices, etc. ¿Sabes cuál es el secreto de esas otras personas? Dependencia y fe. Dependen de Dios y tienen fe. Tercer lugar, te has vuelto amargado, resentido, porque piensas que no lo vas a lograr. Esto ha traído una gran desilusión a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque sigues en tus fuerzas y no en las fuerzas del Señor. Entonces, hermanos, Dios permitirá la adversidad que tengamos para que dependamos de Él.
Dios va a permitir que venga la crisis, Dios va a permitir que esté pasando todo esto. En estos tiempos me he encontrado mucha gente que ha dicho, Pastor Javier, pero porque Dios ha permitido esto. Inclusive me he encontrado la gente, usted sabe que la gente es gente, la gente que dice, no sabe que Dios no existe. Si Dios existiera, esto no estaría pasando. Si Dios existiera, todo sería puro peace and love. Si Dios existiera, no hablarían de infierno. Si Dios existiera, no, hermanos. Dios permite que sucedan estas cosas para que dependamos de Él, para que entendamos que nuestra única fuente de fortaleza se llama Jesús. Él es el único que nos puede levantar, Él es el único que nos puede fortalecer, Él es el único que nos puede ayudar a atravesar ese valle de muerte, ese valle de tinieblas, este valle de crisis. Él es el único. Entonces Dios permite la adversidad para que tengamos dependencia de Él. Entonces, ¿de qué me habla esto? De que Dios nos va a dar calma mientras pasa la tormenta. No dice que va a pasar la tormenta para que tengamos calma, no, dice que nos va a dar calma mientras pasa la tormenta. Porque vas a tener las fuerzas de Dios y no tus fuerzas. Vas a entender que si dependes de Dios y te agarras de la mano de Dios, Él no va a permitir que esa tormenta te lleve, no va a permitir que esa tormenta destruya tu barca o se hunda. Él va a estar sosteniéndote y fortaleciéndote en medio de esta crisis para que tengas calma mientras pasa la crisis, porque esta crisis va a pasar en el nombre de Jesús. Él no permitirá que el dolor destruya tu mente. Mucha gente está siendo autodestructiva. ¿Y por qué lo llamo así? Porque han permitido que los pensamientos de temor, de desgracia, de ruina, de enfermedad, de muerte, penetren hasta lo más profundo de sus pensamientos. Y sabes, estás destruyendo tu mente. Comienza a meter otra clase de pensamientos a tu mente. Comienza a meter pensamientos de esperanza y de fe. Obliga a tu mente a pensar las cosas buenas a través de la palabra de Dios. Sabes, hay personas que han pasado por tanto, hay personas que me han dicho, pastor, es que si usted supiera por todo lo que he pasado, sí, tal vez no lo sé, yo sí sé por dónde he pasado, y yo sí te puedo decir algo, Dios me ha fortalecido, y por eso cada día me levanto, y por eso amo predicar la palabra, por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, y por todo lo que yo he visto que Dios ha hecho a través del ministerio que el Señor me ha dado. He visto milagros, he visto cáncer ser sanos, he visto personas con enfermedades que eran destructivas ser sanas, he visto milagros de restauración matrimonial, familiar, financiera, de negocios. He visto tantas cosas, hermanos, por eso soy agradecido con Dios y eso me da fortaleza. Recuerda que las cosas que Dios ha hecho por ti te pueden dar mucha fortaleza. Por eso esta crisis no le ha hecho a usted algo que Dios no pueda usarlo para bien. Toda crisis Dios va a traer las cosas que te han sucedido y las va a usar para bien. Hay gente, esta semana hablaba con una persona y me dice, pastor, es que yo no lo puedo creer. ¿Qué es lo que no puede creer? Me dice, es que hace un mes por la crisis me echaron del trabajo y yo estaba sufriendo y yo estaba renegando contra Dios, pero sabe, me llamaron el lunes y me dieron un mejor trabajo que el que yo tenía. Eso es el poder de Dios perfeccionándose en la debilidad. Aún cuando esta persona estaba haciendo eso, pastor, sí, porque Dios sigue siendo fiel a su palabra. Y tal vez has dicho, Dios, te olvidaste de mí, pero sabes una cosa, su amor es tan grande, su misericordia es tan maravillosa que viene sobre nuestra vida. A pesar de que nosotros le fallamos, Él nunca nos falla, Él se permanece siempre fiel, así que espera algo grande de parte de Dios. Primera de Crónicas 16:11 dice, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. Refugiémonos en el Señor, hermanos, en su poder, en su fuerza, y busquemos siempre su presencia y Él nos va a llenar de sus fuerzas. No es en nuestras fuerzas, es en sus fuerzas. Así que, hermano y hermana, vamos a tener un tiempo extraordinario en la presencia de Dios. Vamos a poner un canto para que venga la unción del Espíritu Santo y te fortalezca. Así que ahí donde te encuentras, solamente levanta tus manos, solamente métete en la presencia, busca refugiarte en el Señor y en su fuerza y comienza a buscar su presencia. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Señor. Señor, levanta tus manos ahí y deja que la unción del Espíritu Santo comience a caer sobre tu vida. Él te va a fortalecer. Has estado débil, has estado triste, has estado amargado, has estado frustrado, has estado débil, pero hoy el Señor te va a fortalecer. Espíritu de Dios, yo suelto la unción ahora, la unción de fortaleza sobre mis hermanos y mis hermanas ahora, en el nombre de Jesús.
Y todo pensamiento de tristeza, de frustración, de ser amargados, hoy se va en el nombre de Jesús, Señor. Ese resentimiento hoy se va de tu vida, esa comparativa con otros hoy se va. Has estado débil, ya tienes ganas de seguir adelante, pero yo te digo, el Señor te va a fortalecer. Recibe hoy las nuevas fuerzas que Dios te da. Recibe hoy esa unción de fortaleza que está siendo desatada en este momento por su Santo Espíritu. Él se va a perfeccionar en tu debilidad, se va a perfeccionar, va a traer su gracia, su favor, se te van a abrir oportunidades, se van a arreglar cosas que estaban desarregladas. Dios va a convertir, ¿sabes?, lo malo en bueno. Dios va a tomar la maldición y la va a convertir en bendición para ti. Oh, gracias, Señor, gracias, te bendecimos, Señor. Vamos, levanta tu mano. Gracias por amarnos tanto, Señor. Fortalece a tus hijos, Señor. Fortalece a tus hijos, Señor, en este momento. Fortalece, lléname, Señor, con nuevas fuerzas, Señor. Perfecciónate, Señor, en la debilidad de ellos, Señor. Estamos buscando esos corazones dependientes de ti, Señor. Ahí están, Señor. Visítalos, Señor. Llénalos, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Te van a abrir nuevas oportunidades. Viene un tiempo nuevo para tu vida. Viene algo grande para tu vida. Sigue confiando en Dios. Comienza a ver las cosas bajo la óptica divina, no bajo tu óptica. Vas a comenzar a caminar en las fuerzas del Señor, no en tus propias fuerzas. El enemigo va a venir con toda su fuerza y te va a debilitar, pero sabes, ahí es donde el poder de Dios se perfecciona y se va a perfeccionar en ti, se va a perfeccionar en tu mente. Tu mente va a cambiar, vas a pensar diferente, vas a actuar diferente, vas a tener diferentes reacciones y sobre todo va a venir una bendición muy grande a tu vida en el nombre de Jesús. Maravilloso Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias. Puedo decirle conmigo, gracias por amarme tanto. Gracias, Señor, por fortalecerme, Señor. Gracias porque es en tu fuerza, no en la mía, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Vamos, echa afuera ese cansancio, echa afuera esa tristeza, echa afuera esa frustración, echa afuera ese resentimiento, esa desilusión, échala afuera. Vamos, háblale en el poder del nombre de Jesús y di, fuera, yo tengo la mente de Cristo. Vamos, pon tus manos aquí en tu cabeza y di, yo tengo la mente de Cristo. Yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En este momento me levanto fortalecido en el Señor. En este momento me levanto lleno del poder de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Dios. Hermano, hermana, que Dios les bendiga. Vas a comenzar un tiempo nuevo. Vas a comenzar con nuevas fuerzas. Vas a tener algo tan grande de parte de Dios, así que comienza a creerlo, comienza a declararlo y sobre todo comienza a vivirlo. Hermano, hermana, que el Señor les bendiga, nos amamos muchísimo y yo sé que va a comenzar un tiempo de nuevas fuerzas sobre tu vida. Miles de bendiciones.